Okay, people connected. Check my speaker, everything is okay. Ya, everything is okay. Un saludo a todos y todas. Me gustaría saber, por favor, si me están escuchando bien. Sí, Eso es se muy escucha relevante. bien. Ah, perfecto, gracias. Ahora, déjenme que un segundo que ponga la presentación para ya comenzar. Bien, vamos a comenzar a tiempo como en todas nuestras actividades. Justo son las 11 para mí, son las 4, 3 o 5 para ustedes, depende de dónde estén. Un cordial saludo a todos, mi nombre es Orlando Coronado Fernández, voy a ser el tutor, facilitador, profesor de este taller que tenemos próximamente sobre un taller de certificación en monitoreo y evaluación. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más de eso. Bien, lo que nos convoca aquí es conversar, tratarles de dar alguna información relevante sobre los retos y soluciones en monitoreo y evaluación. Por favor, siéntanse en absoluta libertad para hacer consultas, dudas en el tiempo que tenemos. Estoy planteando esta sesión para no más de 40 minutos, ¿sí? Para no quitarles tampoco demasiado tiempo a ustedes. Entonces vamos a empezar. Bueno, empezamos desde ahora. Y bien, primero, solo 4 puntos. Ahí pueden haber mucho más. Esta no es una revisión exhaustiva hasta hasta la última molécula, hasta el último grano hasta la última partícula, sobre los elementos que podrían ser retos para el monitoreo y evaluación. Es básicamente la experiencia que tenemos en Holanda, en Europa, sobre estos temas y que se traslada también a lo que probablemente también esté ocurriendo u ocurrirá dentro de poco en América Latina. Bien, entonces, primero, carencia de recursos. Obviamente cada uno de nosotros ya lo ha visto, nos falta plata, ¿no? Muy claro. Básicamente esto se relaciona más con recursos financieros, pero obviamente también tenemos carencia de personas capacitadas para poder gestionar esos sistemas de monitoreo y evaluación que son tan relevantes para la gestión de proyectos y organizaciones, tanto públicas como privadas. Segundo, carencia de datos que podamos utilizar, carencia de datos utilizables, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado que tenemos demasiada información pero que no utilizamos, por un lado, ¿no? Y por otro lado, generamos información que no es la adecuada, ¿no? Y eso también tiene que ver con una mala formulación de los objetivos, una mala formulación de los indicadores, de los medios de verificación, etc. ¿Okay? Y obviamente esos instrumentos, si no generan la información o si no extraen la información que es relevante para nosotros, obviamente vamos a tener esa carencia de datos. Un tercer punto son los beneficiarios ubicados en zonas remotas. ¿Sí? A veces no se puede acceder a ellos. Cuando hablamos de beneficiarios estamos hablando de, obviamente, personas, pero también hay proyectos de otra naturaleza que se localizan en áreas remotas a las cuales es difícil de acceder, ¿sí? Y podemos estar hablando de regiones tropicales, podemos estar hablando de desiertos donde obviamente no hay personas, pero sí hay animales, plantas o regiones que nosotros vamos a monitorear tanto para proyectos de naturaleza, por ejemplo, ambiental, como de inversión, ¿no? Zonas en las cuales vamos a poner pipes, ¿cómo es pipes? Tubos, tubos para transportar algún material, gas, etc. Un cuarto punto es la insuficiencia, el insuficiente uso de los resultados de monitoreo y evaluación para el aprendizaje, ¿sí? Tenemos suficiente material, suficiente experiencia y no la utilizamos para aprender. Bien, eso es la introducción. Esto es la presentación del curso que vamos a llevar, perdón, del taller de certificación en monitoreo y evaluación, donde vamos a ver estos puntos y otros más relevantes sobre el monitoreo y evaluación para que estén preparados a enfrentarse ante el reto de diseñar un sistema de monitoreo y evaluación para cualquier tipo de entidad.
Vamos a apagar aquí porque tengo aquí un mensaje. Bien, entonces, bueno, estos son los datos más importantes. Aquí los temas que ustedes ya han visto, los fundamentos, tipos y diseño de indicadores, implementación del monitoreo y evaluación e instrumentos. Siguiendo el link de inscripción, hay información mucho más detallada sobre el curso, metodologías, los cronogramas, los temas con mayor detalle, etc. Siguen el link y allí pueden ver mucha mayor información. Bueno, yo soy Orlando Coronado Fernández, ya me conocen algunos de ustedes. La inversión por el curso está aquí. Bueno, valgan verdades, es una inversión simbólica porque por suerte podemos manejar ciertos sistemas en Holanda para que ustedes puedan acceder a este curso o a estos talleres con este costo simbólico, porque la mayor parte del taller en realidad ya está cubierto desde Holanda. Entonces esto es una ventaja para nosotros en América Latina. Bueno, la inscripción y aquí la información. Bien, entonces eso lo dejamos para seguir con esa conversación, con estos temas que les quiero comentar. Bien, esta es una visión panorámica de un sistema de monitoreo y evaluación. Si ustedes hacen esto bien, una vez que lo hagan bien, se van a enfrentar a los retos que acabamos de ver. ¿Sí? O sea, conocen esto, lo hacen bien por los siguientes 10 años, y de pronto van a empezar, luego de que esto se maneje bien, a enfrentar los retos que acabamos de ver más adelante. O perdón, dicho, atrás. Mejor dicho, atrás. ¿Bien? Entonces, estos son temas que nosotros de todas maneras tenemos que manejar, son temas básicos de monitoreo y evaluación que vamos a trabajar en el resto del taller. Vamos a empezar conociendo los proyectos, objetivos y estrategias, que es lo que el sistema de monitoreo y evaluación va a servir, va a medir. Los indicadores, obviamente, que son la columna vertebral, la selección de instrumentos y técnicas, la recolección de datos, el análisis de estos resultados y el uso de esta información para aprender y para mejorar nuestra gestión. ¿Okay? Ahora, hay varios conceptos que van a estar ahí involucrados en ese proceso, ¿sí? Uno aprende y de nuevo el ciclo comienza. La información o esos proyectos tienen que ser relevantes, los objetivos tienen que ser relevantes. Estamos creando, generando servicios y productos que son importantes, que se responden a los problemas. Hay una coherencia en la jerarquía de objetivos. También tenemos que hablar de temas de eficiencia, ¿sí? Estamos utilizando los recursos de manera adecuada, ¿sí? Eficiencia en función de utilizar el presupuesto de manera adecuada para conseguir productos y resultados, perdón, productos y servicios cuyo uso son los resultados. Y también estamos utilizando a nuestro personal de la manera más adecuada. Ustedes, si están en posición de gerencia, ese es un tema importantísimo en el tema de gestión. Saber utilizar a las personas de manera adecuada. Gestionar recursos humanos, ¿no? Al talento, como ahora se le dice. Bien, por otro lado también tenemos los temas de sostenibilidad, que tiene que ver con qué pasa cuando el proyecto termina. Vamos a seguir produciendo los impactos, vamos a seguir ofreciendo los productos, se van a poder seguir manteniendo los resultados que el proyecto había planteado. El impacto tiene que ver con los cambios que ese proyecto sí los tiene, ¿sí? En el mejor de los casos deberíamos generar ciertos impactos, no siempre es así, pero bueno, esa es una crítica a los proyectos, que eso es otro curso. Y bueno, ser efectivos también es relevante porque tenemos que ver si hemos logrado los objetivos que se habían planteado en el inicio. Bien, conociendo esto, vamos a ver algunas de las respuestas que podemos ensayar para el tema, para estos retos, ¿sí? Si ustedes tienen inquietud también después de esta sesión, o cuando terminemos estos temas, les puedo presentar o podemos hablar un poco de la metodología del taller, si ustedes así lo desean, o si no, lo podemos dejar ahí, o responder a las preguntas que ustedes tengan. Carencia de dinero, ¿no? Un tema que la pandemia nos ha obligado a acelerar es a digitalizarnos. Nos hemos tenido que
hemos tenido que estar inmersos en el tema de Internet, en el tema de nuevas tecnologías. Por ejemplo, esto lo estamos haciendo, bueno, yo lo hago desde hace varios años, pero muchos de nosotros nos hemos vuelto, nos hemos visto forzados a trabajar de esta manera por la pandemia, ¿sí? Lamentablemente lo que yo estoy viendo actualmente es que muchas entidades que se vieron forzadas a digitalizarse, a, a estar inmersas en este mundo digital, luego de que la pandemia está bajando, han vuelto a las viejas costumbres, ¿no? Yo estuve en Perú, justo tuve que regresar a Holanda por el tema de la pandemia también, y una vez que las cosas empezaron a mejorar un poco más, en lugar de hacer los pagos vía online o vía internet, la gente empezó a hacer colas nuevamente, ya no funcionan los sistemas para atender a las personas online, uno tiene que ir a las ventanillas, entonces como que regresamos a las viejas usanzas, lo cual es bastante ridículo y bastante ineficiente. Entonces, explotar los sistemas o herramientas digitales que están a nuestro servicio para el monitoreo y evaluación. Eh, Esto es una forma de superar el tema del alto costo, ¿sí?, de los monitoreos. Ahora, estos instrumentos obviamente generan cierta incertidumbre, ¿no? Porque no los conocemos, porque son nuevos, porque pensamos que son caros. Y sí, algunos sí lo son. Los que son de pago podrían ser considerados caros, ¿no? Un sistema para una empresa está pues en $5,000, $7,000, que para una empresa en realidad no es mucho. Pero para nosotros, si somos parte de entidades más modestas, más pequeñas o individuos, obviamente sí, esa inversión podría ser bastante grande. Pero una sugerencia es empezar desde pequeño, empezar desde como un piloto y luego irlo aumentando en función de los resultados que vamos consiguiendo. Podemos utilizar, por ejemplo, o podemos hacer encuestas con dispositivos electrónicos de mano, ¿no? En lugar de hacer una encuesta en persona, podemos utilizar el celular. Obviamente eso depende si es posible, depende mucho de los públicos a los cuales queremos acceder, ¿no? Y también de cómo lo hacemos, ¿no? Una encuesta que tiene mucho texto, que es aburrida, la gente no la va a seguir, ¿ok? Entonces eso también es relevante y también es importante conocer el público al cual queremos acceder. Podemos o debemos de implementar o diseñar instrumentos que están centrados en las personas, ¿sí? Otro tema que es relevante para el tema de la carencia de dinero es diversificar el grupo de expertos en monitoreo y evaluación, ¿sí? Hay personas que de pronto tienen capacidades para el monitoreo y evaluación que no estamos explotando, que no estamos utilizando. Y sería interesante que eso lo pongamos en valor. Y una sugerencia, no generen datos digitales que no puedan proteger, ¿sí? Por ejemplo, no creo que sea tan importante todavía en América Latina, pero en países como Estados Unidos y en Europa eso es muy importante. La protección de datos está, bueno, en América Latina también, está legalmente protegida. Entonces uno se puede meter en problemas si generas datos que no podemos proteger. Y no reinventen la rueda, hay instrumentos, metodologías que ya están allí, ¿sí? Solo tienen que adaptarlas a sus entornos. Bien. La carencia de datos utilizables. Hay un tema aquí con recopilación de datos, ¿no? Primero, la recopilación de datos proporciona activamente los datos que son proporcionados activamente con el propósito de monitoreo y evaluación, ¿sí? O sea, son datos que de pronto nosotros vamos a conseguir por nuestra cuenta. Segundo, hay datos que son proporcionados, pero no con el propósito de monitoreo y evaluación, ¿sí? Por ejemplo, información que podemos conseguir en las redes, que es generada, pero que no tenía nada que ver. Cuando nosotros hacemos una encuesta propia, estamos activamente buscando información. Y por otro lado, datos que son proporcionados pasivamente, ¿sí? Como datos de georreferenciación, satelitales, etc. Aquí pueden ver en ese triángulo, o en esta pirámide, mejor dicho,
los diferentes datos, ¿no? Que podemos, cómo podemos clasificar los datos que, que vamos a necesitar para estos sistemas de monitoreo y evaluación, ¿no? Y aquí está con mayor explicación, y obviamente eso lo vamos a explorar con mucho mayor detalle en el taller. Ok. Ok, entonces una sugerencia también es no colecten datos por colectar, colecten solo lo extremadamente necesario, porque eso cuesta, ¿sí? Entonces tenemos que ser eficientes con el uso de los recursos. Para el reto de que los beneficiarios están ubicados en áreas remotas, tenemos dos tipos de soluciones, ¿no? Estas son soluciones obviamente digitales, ¿no? Sensores remotos y geodata, ¿sí? Ahora, estas herramientas nos pueden ayudar a llegar a los beneficiarios, ¿sí? En lugares que no son accesibles, obviamente. Y se pueden utilizar o usar con menor riesgo y costos, y por tanto también con mayor frecuencia y fiabilidad. ¿Mm? Ok. El cuarto reto es la insuficiencia o el insuficiente uso de recursos o resultados de monitoreo y evaluación para el aprendizaje, finalmente. Tenemos, por ejemplo, como una solución los bucles de retroalimentación para asegurar aprendizaje continuo, ¿sí? La idea es, no sé si ustedes conocen las metodologías ágiles, algo parecido a eso, ¿sí? La idea es tener momentos en los cuales vamos a generar una suerte de experimentos que vamos a probar, ¿no? Y vamos a ver si funciona, y en ese proceso de aprendizaje podemos ir mejorando la gestión en bucles. Ok, recordar que el entorno cambia constantemente, ¿sí? O sea, todo cambia constantemente, especialmente en América Latina con panoramas políticos, ¿sí? Por lo que sus intervenciones van a necesitar sistemas novedosos, nuevos, de monitoreo y evaluación, especialmente, o indicadores adicionales, ¿sí? Por ejemplo, cada cierto tiempo hay novedades. En lo que era gestión, recordemos que hace 50 años, el triángulo de constricciones con el tema de el costo, calidad, tiempo, etcétera, era lo básico que necesitábamos para asegurar el éxito de un proyecto, ¿no? Eso era lo básico. Luego, los paradigmas cambian y surgen nuevas corrientes en lo que es gestión de proyectos en este caso, y ya no hablamos de solo el triángulo de restricciones, sino también hablamos de satisfacción del cliente, ¿sí? Y ahí tenemos que pensar en un nuevo set de indicadores para tomar en cuenta esto, ¿sí? Imaginen que desde los años 90 empezamos con los temas de sostenibilidad, ¿sí? Los temas de género, sostenibilidad, y esos indicadores también deben de implementarse o generarse para estos casos, ¿sí? Entonces, tienen que ir pensando en que hay momentos en los cuales tienen que generar indicadores adicionales dependiendo de los contextos que van cambiando. El entorno cambia constantemente, como habíamos dicho, y un tema que es importante es que los donantes, en este caso las agencias de cooperación a nivel internacional, pueden catalizar los esfuerzos de innovación porque nos van a poner presión, ¿sí? Por ejemplo, en los años 90 ya se pedía enfoque de género, ya se pedía tema de sostenibilidad para los proyectos, gestión de riesgos, ¿sí? Y bueno, y por ejemplo el tema de protección de datos, ¿no? Son temas que son relevantes para la gestión de proyectos que las entidades de cooperación las van a ir exigiendo poco a poco, ¿no? Hace unos años lo que usualmente se pide es el marco lógico para un proyecto, ¿sí? Pero en los últimos años lo que se está pidiendo también a nivel de Europa, donde yo me manejo más, es teoría de cambio, incluso para proyectos de inversión, que no son proyectos sociales o proyectos de desarrollo, son netamente de inversión.
estamos pidiendo ya teorías de cambio. Bien. Y como ya habíamos visto, es importante aprender, ¿no? Tenemos un sistema o tenemos un proyecto que estamos manejando y estamos tan ocupados en el proyecto que no vemos o no nos tomamos el tiempo para poder revisar si hay algo que podríamos mejorar, ¿sí? No, estamos muy ocupados, ¿no? Por eso no nos preocupamos por revisar o por respirar un momento y ver cuáles son los eventos o factores que nos podrían ayudar a mejorar la gestión. Ok, nuevamente aquí. Y quería aprovechar para enseñarles esta sección, que es también una visión panorámica en función del ciclo del proyecto sobre el sistema de monitoreo y evaluación y involucra los conceptos de en una visión así, panorámica, que vamos a manejar en, en ese taller que vamos a llevar, ¿no? Entonces, tenemos los elementos, uno parte desde el diagnóstico, ¿no? Desde la parte de conocer cuáles son los factores socioeconómicos, ambientales, culturales, etcétera, en los cuales nuestro proyecto se va a ejecutar, ¿no? Y estamos hablando de proyectos privados, proyectos con fines de lucro, proyectos estatales, de gobiernos locales, de ministerios, etcétera, ¿sí? Cualquier tipo de proyecto necesita ese tipo de diagnósticos. Lo siguiente es conceptualizar, ¿ok? La idea de proyecto. Y un tema que para mí es muy relevante en este caso, y que para mí personalmente es un tema básico, es un factor de éxito de los proyectos, es tener claro cuál es el enfoque de desarrollo del proyecto, ¿sí? Eso tiene que estar claro para las personas que ejecutan el proyecto. Es un proyecto vinculado al enfoque de género, es un proyecto cuya premisa es, por ejemplo, el desarrollo productivo, un proyecto cuya premisa es desarrollo o gestión basado en capitalismo, si es un proyecto con fines de lucro. Es un proyecto que se basa en temas de sostenibilidad, protección del ambiente, desarrollo sostenible, etcétera. ¿Sí? Eso tiene que estar, derechos humanos, etcétera. ¿Sí? Eso tiene que estar absolutamente claro para ustedes que gestionan el proyecto desde el inicio. ¿Okay? No pueden empezar a discutir eso cuando el proyecto está en marcha. ¿Okay? Eso me parece a mí que es un grave error que tenemos cuando gestionamos un proyecto. No ser conscientes de eso. Ok, déjenme un momento que los tengo aquí a todos. Ya, así. Bien. Ya no me había dado cuenta que si tenía que aceptar que entre. Ok. Bien. Entonces, eh, y recuerden que en cada uno de estos momentos en el ciclo del proyecto hay un proceso, ¿sí? O sea, conceptualizar el proyecto es un proceso. Entonces, de la A a la Z. Y bueno, para esto nos ayuda mucho las teorías de cambio y el marco lógico, que obviamente son, para conocer eso y comprenderlo con mayor detalle, necesitamos un taller distinto, un curso distinto, etc. ¿no? Pero bueno, al menos una idea debemos de tener sobre esto ahora. El marco lógico básicamente es un sistema que nos permite conceptualizar o visualizar y planificar un proyecto de una manera no corta, sí, en una sola hoja podemos ver la estructura lógica del proyecto, ¿no? Con objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos. Bueno, bien, esos son los que vamos a llamar nosotros modelos lógicos. Luego viene la parte de planificación per se, ¿sí? Donde ya uno plantea los objetivos, las actividades y qué cosas vamos a hacer, en qué tiempos, etcétera, con los responsables, se gestiona el presupuesto, etcétera, ¿sí? Y en este momento debemos de tener ya con absoluta claridad la jerarquía de objetivos, ¿no?
Y los objetivos van a variar en función de proyecto en proyecto, de entidad en entidad. Pero básicamente vamos a tener un objetivo de mucha mayor envergadura que se va a verificar más allá del tiempo de vida del proyecto, un propósito de proyecto que es un objetivo general, un objetivo que se logra con el proyecto terminado, resultados que se van dando durante el proyecto, que pueden ser componentes, que pueden ser productos, etcétera. Y también tenemos actividades, ¿no?, necesarias para generar los resultados. O los productos y servicios que a su vez generan los resultados. A este nivel ya se debe de pensar, y obviamente también se plantean los sistemas de indicadores, ¿sí? En función, aquí, desde ese momento ya se va pensando, y es el primer inicio del sistema de indicadores, ¿sí? Y también es el inicio de la línea de base que también se basa en el diagnóstico. Finalmente tenemos la ejecución y control. En este momento estamos hablando del gasto del presupuesto, ¿sí? También estamos hablando de ya indicadores de desempeño, cuando estamos ejecutando el proyecto en el día a día, y también impacto cuando estamos viendo ya los cambios que el proyecto estaría generando. Bien, a ese nivel, como les comentaba, tenemos el presupuesto y este proyecto genera productos y servicios que a su vez son la base o los resultados son la utilidad práctica de estos productos y servicios. El proyecto se cierra y esperamos que genere el impacto deseado. ¿Mm? Ahora, cuando hablamos de el momento desde que el proyecto se ejecuta y controla, monitorea, hasta el impacto, estamos hablando ahí del costo-beneficio. ¿Okay? Cuando hablamos de ejecución de presupuesto para generar productos y servicios, estamos hablando de eficiencia y eficacia del proyecto. Ahora, valgan verdades, esto se vincula más, no con la eficacia, pero más con la eficiencia, porque tiene que ver con el uso de recursos. Pero eficiencia en función del uso de recursos para lograr los productos, pero cuando estamos logrando productos y servicios, estamos hablando de eficacia. ¿Sí? Son temas que vamos a ver con calma más adelante. Bueno, y aquí estamos hablando básicamente del monitoreo. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de el nivel de objetivos, en este caso resultados e impacto. Y aquí sí, lo más importante es el tema verificar la eficacia cuando hablamos de evaluación. Bien, hasta aquí lo que yo les quería comentar, no creo que haya algo más. Bueno, hay muchas más cosas, pero lamentablemente lo que quería solo era esto para que el tiempo no nos... Sí, bueno, estos son temas, bueno, es tema de otros cursos, que no vale la pena tocarlos aquí, porque si no el tiempo se nos va. Espero unos minutos para ver si tienen alguna consulta o duda los presentes. Si no hay la consulta o duda, doy por terminada la sesión. O si lo desean, sí, por favor. Sí, hola Orlando. Habla Denis, Orbegoso. Bien. ¿Para las sesiones vamos a tener lecturas o solamente va a ser el PowerPoint? Como que si podrían enviar con anticipación para ir leyendo antes de la primera, por ejemplo, sesión. Sí, el curso, Para el estar taller empieza el 16 de octubre. 16, ajá. Todavía hay tiempo. En los comunicados he visto que el 8 se van a generar los usuarios y las contraseñas para los que ya son parte del curso, y cuando entren al aula virtual van a tener acceso a las lecturas, a las guías del curso. Entonces, no se preocupen, van a tener que leer, bueno, preocúpense porque van a tener que leer materiales. Gracias, eso ¿Sí? quería saber. Ya, no hay de qué. ¿Alguna otra duda, por favor? Disculpa que otra vez pregunté yo. Sí. También vi que teníamos que llevar nuestros propios casos para el taller. Sí. La idea es que esto sea práctico eminentemente. Entonces, para mí no tiene mucho sentido que, o sea, yo lo puedo hacer. O sea, eso no es ningún problema, porque podemos llevar el curso de manera teórica, y la verdad eso puede ser interesante, pero yo pienso que lo que cada uno de ustedes desea finalmente es estar en la capacidad de poder gestionar sus propios proyectos en función de los sistemas de monitoreo y evaluación.
Entonces, lo que a mí me interesa más es que ustedes puedan hacer eso. No es imperativo. Si no tienes un proyecto, puedes trabajar con uno que tengamos en el taller, o si no, también puedes trabajar en grupos, ¿m? Porque Y parte lo de que la pasa es evaluación es en que grupos. mi duda más que nada es porque los últimos proyectos, no, porque del 2014 al 2018 sí estaba viéndolo con esta metodología, pero los últimos proyectos que he tenido no tienen esa metodología, o sea, es como que no tienen ni siquiera teoría del cambio, ¿no? Y el marco lógico para mí es bien escueto, ¿no? Y bueno, así está y así los han aprobado, digamos, yo trabajo en Perú para una organización cuya sede está en Washington y en Washington así los han aprobado, ¿no? Entonces no sé qué tan bueno sea para mí, por ejemplo, trabajar con esos proyectos o podrían servir como ejemplo negativo. ¿Tú qué me recomiendas? O busco los del 2018 que fueron al menos hechos con marco lógico, ¿no? O sea, porque tengo proyectos del 2018 que supervisé que sí están con el enfoque en marco lógico, todavía no con teoría del cambio. Mi sugerencia es el proyecto que quieras que tenga un sistema de monitoreo y evaluación. Y Ok, el genial. proyecto puede ser malo o bueno, no importa. Ok, Orlando, si me permites. Sí, Carolina. Sí, muchas gracias. Justamente relacionado a lo que acabas de responder, en verdad, si es que los proyectos no tienen todo un alcance con un marco lógico sólido o con una teoría de cambio que sea medianamente aceptable dentro de lo que son los requisitos, sin embargo, lo importante es, ok, si está en ejecución, ¿cómo es que yo le hago el seguimiento? Y desde el seguimiento, ¿cómo es que yo lo puedo plantear para una evaluación si es que van a contribuir a algún tipo de impacto, si es que hubiera, ¿no? Porque eso ya también hay otras consideraciones. Pero lo interesante, entonces, del curso es que se va a centrar en eso. Okay, ¿cómo yo hago ese monitoreo, ese seguimiento y cómo puedo hacer la proyección para poder llegar a un impacto si es que se diera, si es que la, no sé, la ejecución permite llegar a ese tipo de nivel, ¿no? O hasta un resultado intermedio, mínimamente, ¿no? Haremos lo posible, pero hay que tener en cuenta que normalmente los sistemas de monitoreo y evaluación se preparan durante el diseño de proyecto. Los sistemas de monitoreo y evaluación no se hacen a la carrera, cuando ya estamos trabajando en el proyecto. Se puede hacer, pero como ya justo lo acabo de hacer en una consultoría hace poco, uno se da cuenta, cuando en realidad quieres hacer un sistema de monitoreo y evaluación que sirva, que obviamente los objetivos que planteaste al inicio no estaban bien, ¿no? Entiendo, Porque parte del entiendo. sistema de monitoreo y evaluación es tener claramente los indicadores. Entonces, es Ujú, bien difícil hacer indicadores buenos si los objetivos están mal planteados. Y generalmente lo están, ¿no? ujú, Y eso me ha pasado más de una vez. Entonces, ujú. obviamente no vas a cambiar los objetivos cuando el proyecto está en marcha. No digo que no se pueda, sí se puede, pero obviamente se necesita capacidades para poder hacer los acuerdos con las fuentes cooperantes, los miembros del equipo, para que esto se pueda hacer. Alfredo, tienes una consulta. Así. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo de Honduras. Trabajo para la red Coiproden y qué bueno que estamos aquí. Yo quería hacer una pregunta, bueno, son dos o tres, pero la primera es si vamos a tener acceso a las grabaciones, ¿verdad? Sí, sí, Porque yo estoy los en un videos lugar quedan donde grabados y tienen acceso, no es ya, problema. esa es la primera. Bueno, la segunda es que en la mayoría de proyectos que se están implementando en la red, los donantes ya te dan los resultados, te dan los indicadores. Y entonces, y a veces los proyectos no traen un sistema de monitoreo, sino que se tiene que hacer en el proceso de la implementación. Sí, yo sé que ese es un problema. En este caso, lo que de pronto les puede ayudar a ustedes más es, bueno, tener como un punto de apoyo para poder discutir en buen término con este cooperante, por un lado, y segundo, si los sistemas ya están dados, tener capacidad, obviamente, porque no solo son los indicadores, también son los medios de verificación, las encuestas, los medios de seguimiento, etcétera.
y esos elementos también lo vamos a ver en el taller. Entonces, eso también es importante. O sea, no es porque si el proyecto no está completo o no está absolutamente bien planteado, eso significa que ya no se puede trabajar con el proyecto. Todavía podemos trabajar. Tenemos que adaptarnos, Sí, hacer sí, un sí. sistema adaptado al proyecto en ese momento. Claro, no, lamentablemente lo que yo veo siempre es que hay una carencia de proyectos que las agencias cooperantes a veces lo que hacen es, ok, bajan los estándares para que los proyectos puedan entrar. O sea, aunque es una mala idea darle a las entidades los proyectos listos, porque así no funciona. Sí. Sí. Alfredo, si no tienes Uno, otra uno, consulta, uno, uno adapta nada más cómo monitorear y evaluar el proyecto, de verdad. bien, eh, bien, Daine. Laura, si tienes una consulta, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, los saludos desde Colombia. Realmente la consulta es, pues principalmente, yo estoy cursando una maestría en salud pública en la Universidad Nacional de Colombia. Por medio de la universidad recibí la información del taller. Sin embargo, con lo que he escuchado el día de hoy, no sé si realmente pueda tomarlo o no, pues no he tenido la oportunidad de ejecutar como tal algún proceso de monitoreo y evaluación, más que algo planteado de algunas actividades académicas, pero realmente es un Pero tema de un área qué que mejor que siempre me ha tener el interesado taller para mucho. poder ensayar. Entonces, No es ¿sí ningún podría? problema. No es ningún problema. La idea del taller es, vamos a avanzar de manera progresiva. Entonces no es que vamos a ir directamente de A a la Z, desde la A a la Z, ¿no? Vamos a empezar paso a paso, escalón por escalón, y vamos construyendo el conocimiento. O sea, no es necesario saber, Excelente. ¿ok? No te preocupes. Bienvenida, Laura. Además, estás a nivel de maestría, entonces, ¿no? Este curso está planteado para ese nivel. Aleida, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes, también desde Colombia. Comentarte que con Valentina vamos a apoyar a organizaciones de personas con discapacidad para hacer el seguimiento de la convención aquí en Colombia. Entonces vamos a estar trabajando con comunidades que tienen ritmos diferentes. Entonces eso también lo queríamos poner de presente. Ya, sí, esos son temas importantes porque cada región tiene sus particularidades y tenemos que adaptarnos, porque no es, yo siempre planteo esto, ¿no? No es el problema a nivel de comunicación o gestión, no son las personas con las cuales estamos trabajando, es nosotros. No, no es que ellos no nos entienden, ¿no? Nosotros no sabemos comunicar, nosotros no los entendemos bien, ese es el asunto. Bien, mis estimados, vamos terminando porque lamentablemente para mí ya son las 11:39, entonces es un poco tarde para mí. Ha sido un placer estar con ustedes. Cualquier otra consulta o duda, tenemos ahí el correo electrónico, nos estamos viendo, cuídense mucho, y el taller lo empezamos el 16. Les aconsejo por favor que si no se han inscrito aún, lo hagan de una vez, porque lamentablemente hay vacantes limitadas por el tema de calidad del taller, ¿sí? Y bueno, si pueden, difundan el taller porque siempre es bueno que la gente lo conozca para que puedan participar en otra oportunidad. Okay, un placer verlos y nos estamos viendo en el taller. Muchas Gracias. gracias, un abrazo. Gracias, Hasta Orlando. luego. Gracias. Gracias. Yo ya estoy inscrito. Súper. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho.